Muy buenas noches, mi nombre es Miranda Montserrat Mischin y hoy les voy a explicar, les voy a hablar sobre el tema de nacionalidad mexicana. Bueno, lo vamos a distribuir por puntos. El primer punto que vamos a hablar es sobre los antecedentes y conceptos de nacionalidad. Para comenzar, es importante entender que la nacionalidad pues no siempre fue regulado de la misma manera en México. Desde las primeras constituciones del siglo XXI se establecía quiénes eran mexicanos, pero la regulación actual se consolida en la Constitución de 1917, especialmente en los artículos 30, 32 y 37. Y bueno, un momento clave en la evolución de esta figura fue la reforma constitucional de 1997 al artículo 37. Antes de esta reforma, un mexicano podía perder pues su nacionalidad si adquiría otra. Sin embargo, con la nueva reforma, eh, que dice así: ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Esto permitió la doble nacionalidad y respondió a la realidad de millones de mexicanos que viven en el extranjero. Bueno, pasando al otro punto, que es concepto de nacionalidad. Desde el punto de vista doctrinal, la nacionalidad se define como el vínculo jurídico político que une a una persona a un Estado. Este vínculo tiene dos dimensiones. La primera es dimensión jurídica, que es porque genera derechos y obligaciones, y la otra dimensión política, porque integra a la persona a una comunidad organizada llamada Estado. Como segundo punto, tenemos los criterios de ius soli e ius sanguini. Bueno, estos dos criterios tienen diferentes definiciones. Ius soli nos dice que significa el derecho de suelo. Bajo este criterio, la nacionalidad se adquiere por el simple hecho de nacer en el territorio de un estado. Y en el ius sanguini nos dice que es el derecho de sangre. Aquí la nacionalidad pues se transmite por la filiación, es decir, por la nacionalidad de los padres. El padre se lo pasa al hijo. Como tercer punto, tenemos la adquisición de nacionalidad. Aquí, en la adquisición de nacionalidad, existen dos maneras: por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento son los mexicanos que nacen en el territorio mexicano, los que nacen en el extranjero siendo hijos de padres mexicanos, los que nacen en embarcaciones o aeronaves mexicanas. Y aquí pues no hay ningún trámite para obtener la nacionalidad, ya que surge de manera automática. La segunda es por naturalización. Aquí es distinta, ya que no surge de manera automática, ya que es un acto que pues prácticamente se solicita y se solicita mediante un proceso, y durante ese proceso se debe seguir se debe cumplir algunos requisitos. Y bueno, este se encuentra regulado en el artículo 30 en el apartado B. Aquí es muy importante pues destacar que por naturalización pues tiene que ser de manera voluntaria, ya que pues el extranjero debe integrarse jurídicamente a México, asumir los derechos y las obligaciones correspondientes. Como cuarto punto, tenemos los requisitos de naturalización. Como ya les había hablado anteriormente, en el proceso de naturalización existen requisitos que cumplir. Bueno, y uno de esos requisitos es presentar la solicitud ante las relaciones exteriores, acreditar la residencia legal en México, saber hablar español, saber conocimientos básicos de la historia y de la cultura nacional, y cumplir generalmente 5 años de residencia. Ojo, en lo de cumplir 5 años de residencia puede reducirse a 2 años, siempre y cuando pues el extranjero tenga hijos mexicanos o esté casado con un mexicano. Como quinto punto tenemos la pérdida de nacionalidad. La pérdida de nacionalidad se distingue claramente entre un mexicano por nacimiento y por una naturalización. Obviamente el mexicano por nacimiento no puede perder su
su nacionalidad. En cambio, el mexicano por naturalización sí puede perderla, y puede perderla adquiriendo voluntariamente otra nacionalidad o haciéndose pasar por extranjero. Como sexto punto tenemos la doble nacionalidad y derecho de opción. Este igual es muy relevante, ya que significa que una persona puede ser mexicana y tener otra nacionalidad al mismo tiempo. Aquí es donde se habla de la doble nacionalidad, pero en el artículo 32 se establece que para ciertos cargos públicos se requiere ser mexicano de nacimiento y no adquirir otra nacionalidad. Y bueno, eso sería el punto 6. En el séptimo punto tenemos la nacionalidad de personas morales. La nacionalidad no solo aplica en personas físicas. La ley establece que son mexicanos las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio territorial. Esto es relevante en temas económicos, de propiedad, de inversión extranjera, especialmente en la relación del artículo 27 constitucional. Como último punto tenemos los documentos que acreditan la nacionalidad. Bueno, para que nosotros podamos acreditar que somos mexicanos por nacionalidad, tenemos que tener ciertos documentos que pues tienen un valor oficial y nos permite demostrar jurídicamente la pertenencia al Estado mexicano. Puede ser acta de nacimiento, carta de naturalización, certificado de nacionalidad mexicana, declaratoria de nacionalidad mexicana, pasaporte vigente. Y bueno, esos serían algunos de los requisitos que se deben, de los documentos que debemos tener para acreditar que somos de nacionalidad mexicana. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. En conclusión, pues la nacionalidad mexicana pues es una institución jurídica fundamental que define la pertenencia al Estado y la relación entre el individuo y el orden constitucional. Y también nos dice que México adopta pues un sistema mixto, el ius soli y el ius sanguinis, que protege de manera absoluta al mexicano por nacimiento, regulando cuidadosamente al de naturalización y reconoce la doble nacionalidad como respuesta pues a la realidad global. Entender la nacionalidad es comprender cómo el Estado determina quién forma parte pues de su comunidad política y bajo qué condiciones, pues ya que ellos son los que saben si permiten o no. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.